capítulo 3 de Éxodo. Le damos lectura en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Gloria al Señor. Tome asiento, dele palmas de alabanza al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, porque es para el Señor. Amén. Bien, este pasaje de la palabra del Señor, hermano, que compete al llamamiento de Moisés, nos enseña algo y contiene un espacio que es el versículo 5, muy misterioso para muchos predicadores. Hoy día estaba hablando con un varón en la feria, un anciano ya, un hermano que lleva muchos años en el Evangelio, quizás más años que yo en el Evangelio. Y hablábamos sobre los misterios de la palabra del Señor. Acá también hay un misterio que el Señor lo reveló implícitamente, quizás no explícitamente, pero sí implícitamente. La palabra del Señor nos enseña que todos estos misterios que el Señor quiso mantener ocultos a los sabios y entendidos, que es la oración que siempre hago en el estudio bíblico, estos misterios que el Señor quiso mantener ocultos para la gente sabia, para los eruditos de este tiempo, el Señor poco a poco, en su medida y en su propósito, fue descubriendo a los más pequeños, que somos nosotros. Y cuando el Señor llama a Moisés, le revela dos cosas que tienen que ver con la forma y con el fondo, que en oratoria, hermano, es de qué forma se dicen las cosas o de qué forma se hacen las cosas, y el fondo, que el fondo tiene que ver con el propósito, hacia dónde apuntamos, el fin de cada cosa, el resultado de algo. Le pongo un ejemplo. Hace un mes atrás aproximadamente, en la iglesia de La Pintana, en la iglesia de mis padres, la pastora tuvo que reprender fuertemente la iglesia, y una persona que estaba en medio de la conversación dice: comparto el fondo, dice ella, mas no la forma. Como que era necesario reprender la iglesia, pero de la forma que lo hizo la pastora no estoy de acuerdo. Eso fue lo que quiso decir la hermana esta. Pero el Dios del cielo, para el evangelio y para el plan de salvación, tiene un fondo y tiene una forma que jamás estará ni a la medida ni a la estatura de la vida carnal del ser humano. Jamás, jamás. Es muy difícil que un hombre mortal como usted, como yo, alguna vez estemos de acuerdo con el fondo y la forma de cómo Dios diseñó el plan de salvación. ¿Por qué? Porque
Yo escucho a hermanos decir, por ejemplo, que Dios ama, que Dios bendice, y eso tiene que ver con el fondo, tiene que ver con el propósito. Pero cuando nos damos cuenta que la forma de amar de Dios a veces es drástica, es severa, es dura, ¿cierto? No estamos de acuerdo con la forma, sí con el fondo. Queremos ser bendecidos, estamos de acuerdo con el fondo, pero no con la forma, queremos que sea más liviano. Entonces es muy difícil que un hombre mortal esté de acuerdo con la forma y el fondo de Dios. Sin embargo, el Señor le revela a Moisés el fondo y la forma. En el llamamiento, nadie, hermano, Dios no llama a nadie sin primero revelarle hacia dónde apunta el asunto. Y Dios llama a Moisés así. Y esto, hermano, denota la autoridad de Dios sobre la vida del ser humano. Con respecto al quita el calzado de tu pie, hay cosas, yo he escuchado muchas explicaciones, estuve revisando algunos bosquejos bíblicos sobre esto, sabiendo con las sorpresas que me iba a encontrar. Muchas veces tenga cuidado con los estudios bíblicos que hay en internet. De repente usted va a estar leyendo algo sin darse cuenta que puede ser una página católica, puede ser una página de los mormones, puede ser una página unicista. Tiene que tener cuidado con lo que está leyendo en internet. Pero hay páginas evangélicas, hay páginas pentecostales también que están muy lejos a la realidad bíblica o teológica de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Y en esta parte, hermano, como bien digo, o como dije anteriormente, quizás Dios no lo revela explícitamente. ¿Por qué el Señor no solo a Moisés, sino que también a Josué le dice, quita el calzado de tu pie? Cuando se le revela a Dios a Moisés, cuando se le revela a Dios a Josué, a cada uno en particular, el Señor le dice, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en el que estás, según la Reina Valera, que se equivocó acá, la Reina Valera dice, porque en el lugar donde estás, tierra santa es. Pero en realidad el hebreo no dice tierra santa, el hebreo dice lugar dedicado, lugar apartado, un lugar especial. Eso quiere decir, estás en un lugar especial. No le dijo tierra santa, estás en un lugar especial. Resulta, hermano, que todo se revela. Usted va a escuchar explicaciones, por ejemplo, que quitar el calzado del pie quiere decir abandonar el pasado, el camino recorrido. Va a escuchar explicaciones de que era para que Moisés entendiera que era un lugar de descanso. Nada de eso. Todo se remonta al tiempo y lugar en el que Moisés crece. Para los que conocen la historia a través de la Biblia o cualquier otro medio, Moisés, siendo un bebé, la mamá de Moisés idea una forma de quitarlo de la matanza que estaba ocurriendo en Egipto con respecto a los niños pequeños y lo mete en un canastito de mimbre, no dice mimbre en la Biblia, pero así como de mimbre, de junco, puede ser. Y lo pone en un canastito, lo envía por el río abajo, y el río llegaba al palacio del faraón. Y lo toma la hija del faraón. Moisés, este detalle es súper importante para poder entender por qué el Señor, tanto a Moisés como a Josué, le dice, quita el calzado de tu pie. Y Moisés crece en el reino de Egipto o en el imperio egipcio. Moisés crece como nieto del faraón. Por lo tanto, Moisés no hablaba hebreo, hablaba egipcio. La nodriza, que fue la misma mamá que lo guió y lo guió y lo guió y lo guió y lo guió, porque no es que lo haya dejado, no es que lo haya puesto arriba del canasto y lo tiró ahí arriba abajo nomás
y lo perdió de vista, sino que lo fue siguiendo y lo fue dirigiendo para que cuando las aguas entraran, ¿cierto?, al sitio del palacio del faraón, el canasto también entrara por ahí y no pasara de largo. Ella fue la que lo guió. Y cuando la hija del faraón ve el bebé, lo toma, siente misericordia, digamos, de alguna forma, de la criatura, aparece la mamá de Moisés. Y le dice a la señora, a la hija del faraón, le dice, yo te ayudaré a cuidarlo inteligentemente. Por lo tanto, la mamá se encargó de enseñarle a Moisés la cultura hebrea, pero él en realidad creció como el nieto del faraón. Ahora, un detalle importantísimo, el faraón en la cultura egipcia era el dios egipcio. El faraón era un dios. Imagínense, Moisés creció como el nieto de un dios. ¿Falso? Por supuesto que sí. Pero creció como el nieto de un dios. Era probablemente el heredero al trono de Egipto. Probablemente. Porque Dios tenía un plan perfecto ahí, en medio de la vida de Moisés. Y resulta que en la cultura egipcia, hermano, cuando se presenta el Señor a Moisés, Él le habla y en conceptos que solo Moisés iba a entender. Lo mismo ocurre con Josué. Josué cuando sale de Egipto, Josué tenía alrededor de 40 años, aproximadamente, más de 40 años, mucho más de 40 años. Perdón, cuando llegan a Canaán. Pero cuando se le presenta el Señor a Josué, le habla exactamente en los mismos términos y en los mismos conceptos egipcios, cuando le dice, quita el calzado de tu pie. El Señor no le estaba diciendo, en ningún caso le estaba diciendo a Moisés, descansa, quita tu sandalia, descansa. No le estaba diciendo eso. Tampoco le estaba diciendo, olvida tu pasado y comienza una vida nueva. Tampoco le estaba diciendo eso. Cuando el Señor habla con Moisés, le dice la Biblia que cuando él vio que Moisés venía hacia él, la palabra de Dios dice que el Señor le dijo, detente y quita el calzado de tu pie, porque estás en un lugar especial. Esto despierta automáticamente el recuerdo de Moisés cuando estaba en Egipto, porque solamente la gente se quitaba los zapatos, las sandalias, cuando estaban delante del faraón, que era el Dios de Egipto. En esta confusión, lógicamente, Moisés entiende que lo que el resplandor, la gloria, la Biblia dice que Moisés vio fuego, pero en realidad lo que vio Moisés fue un resplandor en la zarza. La Biblia habla, tanto es así que la palabra del Señor dice que cuando él ve a Dios, dice, y Dios le habla, pero hasta ese momento Moisés no sabía que Dios era. Después el Señor se le revela, después le dice, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Jacob, de Isaac, soy el Dios de Jacob. Después el Señor se lo revela, pero antes que Dios le revelara que Él era Jehová, el Señor, ¿cierto? El yo soy, la palabra del Señor traduce la gloria, la luz que ve Moisés, la traduce como Elohim, que es uno de los nombres que los eruditos dicen que es uno de los tantos nombres de Dios. Pero Elohim, hermano, en el hebreo quiere decir Dios en su máxima expresión. Eso quiere decir en el hebreo. Tanto es así que lo enumera en tres dioses en la cultura hebrea, por una razón que lo expliqué anteriormente, que tiene que ver con la eternidad existencial de Dios. Sin embargo, hermano amado, Moisés no sabía con quién estaba hablando. Él ve una luz, él simplemente ve un resplandor. Y cuando ve este resplandor, cuando ve esta luz, aparentemente fuego, quiero que sepa usted que en el tiempo de Moisés aún no se inventaba la luz eléctrica, así que todo lo que iluminaba para ellos era fuego.
Y dice Moisés que él vio fuego en la zarza y que la zarza no se consumía. Entonces cuando ve esto y el Señor, la voz le dice, quédate ahí, no sigas avanzando, quita el calzado de tu pie, porque estás en un lugar especial. La Biblia, la Reina Valera dice Tierra Santa, pero le dice, estás en un lugar santo, consagrado, estás en un lugar especial. Lo que le está diciendo el Señor le está revelando dos cosas de su llamado. Le está revelando la forma y le está revelando el fondo. Dos cosas. Le está diciendo, estás delante de un Dios verdadero. Mantén tu distancia, mantén respeto, mantén temor de Dios. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Moisés. Cuando le dice, quita la sandalia de tu pie, lo que le está diciendo, ten respeto porque estás delante de un Dios verdadero. Guarda temor de Dios. Eso le está diciendo. No le está diciendo descansa, no le está diciendo olvida tu pasado, como un montón de explicaciones que yo he escuchado. Literalmente el Señor le está diciendo más respeto a Moisés, no sigas avanzando, quita la sandalia de tu pie, recordando automáticamente lo que Moisés vivió en toda su infancia hasta su juventud, llegando hasta la adultez. Cada vez que llegaba alguien a presentarse a su abuelo, que era el faraón de Egipto, cada vez que llegaba alguien tenía que sacarse la sandalia antes de entrar al espacio que estaba antes del trono del faraón. Eso es, no lo digo yo, lo dice la cultura egipcia. Después de muchos años se vino a revelar esto. La iglesia latinoamericana, hermano, durante, yo diría, siglos, por lo menos 100 años, la iglesia no ha sabido interpretar este versículo. ¿Cómo fueron descubriendo el verdadero valor de quitar la sandalia de los pies? La fueron descubriendo en la medida que fueron descubriendo, valga la redundancia, la cultura egipcia. Y se fueron dando cuenta que las personas que quitaban la sandalia de su pie eran las personas que se presentaban delante del Dios faraón. Y el Señor le dice a Moisés, mantén respeto, mantén distancia, mantén tu estatura, porque yo soy un Dios verdadero. Es lo que le está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿Por qué digo que el Señor le revela la forma y el fondo? Cuando el Señor le revela la forma a Moisés, le está diciendo, si mantienes temor de Dios en todo lo que hagas, absolutamente en todo lo que hagas, va a venir el fondo, que es la liberación del pueblo de Egipto, el éxito en la carrera de Moisés. Escuche esto, el propósito de Dios en el llamamiento del hombre, en el llamamiento de la mujer, como dice la palabra de Dios en Jeremías, pensamientos de bien tengo para ti y nunca, escuche bien esto, nunca pensamientos de mal. Pero hay una forma antes del fondo. Lógicamente, hay un propósito eterno. Dios llama al hombre con un propósito, lo diseña con un propósito, lo envía con un propósito para que sea, escuche, dice la palabra de Dios en hebreo, que Dios envía al hombre para que el hombre sea glorificado, para que tenga éxito, no éxito humano, no luces de colores. Está hablando de éxito en su carrera ministerial, como evangelista, como profeta, predicador, hermano de la iglesia, un buen obrero, en fin. Éxito, tener un buen testimonio, un buen nombre en tu carrera ministerial. Es para lo que Dios llama al hombre con un propósito específico, pero hay una forma, y esa forma es lo que la iglesia durante los años, desde que lo que le ocurrió a Adán, por lo tanto, desde que el hombre es hombre, es lo que el hombre ha ido perdiendo gradualmente, que se llama el temor a Dios, el temor a Jehová. Y le revela Dios a Moisés esto cuando le dice, quita la sandalia de tu pie, sé reverente, estás delante de Dios. Tanto es así que el Señor le dice a Moisés, haz esto. En ese mismo momento, cuando Moisés intenta
en su confusión, saber con qué tipo de ser está hablando, el Señor le dice, mete tu mano, dice, en tu seno, mete tu mano aquí, sácala. Y la mano de Moisés estaba envejecida, muerta, seca. Y le dice, vuelve a meter la mano. Moisés le dice, vuelve a sacarla y sale rejuvenecida. El Señor le está diciendo, en el fondo, ese Dios soy yo, el Dios que hace nueva todas las cosas. Te he escogido, vas a ir donde el faraón y vas a hablar con él. Y cuando los de Israel te pregunten quién te mandó, dile que fue el yo soy. Yo soy, específicamente le dice, yo soy el que soy. ¿Seré esto? Es por eso que la palabra de Dios dice que Él era fuego de noche y era nube de día. No era simplemente una lectura tangible. Para el pueblo de Israel, hermano, era textual en los tiempos del desierto. Dios textualmente era la nube de día, ¿cierto? Lo que le daba sombra bajo el fuego del sol abrasador. Y era la columna de fuego en la noche que no solo iluminaba el camino, sino que también les daba calor en el frío intenso del desierto. Claro que sí, pero en la lectura de Hebreos, cuando dice que él era la nube de día y el fuego de noche, también le está diciendo de que Dios iba a suplir cada necesidad que tuviera el pueblo de Israel, que Dios iba a ser el abogado, que Dios iba a ser el proveedor, que Dios iba a ser el protector, que Dios iba a ser tanto el esposo como la esposa, que Dios iba a ser padre, que Dios iba a ser Dios siempre. Yo soy el que soy, le dice el Señor a Moisés. Y le intenta, claramente Moisés comprende después, cuando le intenta demostrar de qué tipo de Dios estamos hablando. Uno de los problemas de la iglesia moderna es que no sabe a qué Dios está sirviendo. Es por eso que la iglesia de hoy no tiene temor de Dios. Se conduce en la vida, el hermano, la hermana, se conduce en la vida sin temor de Dios. El hermano piensa que le sirve a la iglesia. La hermana piensa que le está sirviendo al pastor. No, usted le sirve al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que el Señor le quería enseñar a Moisés. Cuando le dice, quita el calzado de tu pie. Estás delante de una autoridad. Lo mismo le dijo a Josué. Estás delante de una autoridad. Estás delante de la autoridad de todo el universo, del Dios de dioses, del Señor de señores, del Rey de reyes. Él es Jehová. Y es lo que el Señor le quiere enseñar a Moisés. Es lo que usted también tiene que comprender esta tarde, que cuando el Señor lo llamó a usted no lo llamó el pastor, a usted no lo llamó la congregación, a usted lo llamó el Señor a servir al Señor. Y en la medida que usted va creciendo ministerialmente, en la medida que usted va creciendo espiritualmente, va entendiendo que la orden que usted recibe no es una orden de parte del pastor, no es una orden de parte de la iglesia, es una orden de parte de Dios. Cuando el Señor le dice, por acá, hazlo, es una orden de parte de Dios. Y el Señor envía a Moisés completamente solo a encontrarse con su hermano Aarón. Moisés va, Moisés abandonó su familia, no sé si tenía hijos en ese momento, pero abandonó su familia, tenía esposa porque él estaba apacentando las ovejas de su suegro, y si era su suegro, por lo tanto tenía esposa. Abandonó su familia por ir detrás de una orden que se la dio Dios. ¿Cómo es posible que Abraham haya obedecido la orden de Dios para sacrificar a su hijo Isaac? Solamente porque lo que se le reveló a Abraham es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. El problema del hermano que es inconstante, el problema de la hermana que es desobediente, el problema del hermano que no se quiere convertir es que nunca ha tenido un encuentro personal con Dios, porque cuando tiene un encuentro personal con Dios, deja de obedecer a los hombres y empieza a obedecer a Dios. Y entiende, como dice el apóstol Pablo,
todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Dice, porque al Señor servís. Porque al Señor servís. Por lo tanto, cuando el Señor nos llama, al igual que a Moisés, nos revela dos cosas. Hay algo que la iglesia de hoy tiene miedo de enseñar, que es la forma. Y preferimos enseñar el fondo. Y decirle a la gente, amigo, Cristo le ama, Cristo quiere cambiar su vida, Cristo quiere solucionar sus problemas, Cristo quiere darle una mejor vida. Venga Cristo, descansa en el Señor. Eso es el fondo, eso es el propósito. Lo que Dios quiere hacer con el hermano, lo que Dios quiere hacer con la hermana. Lo que nos da miedo, lo que nos da temor, es decirle al hermano, a la hermana, la forma. Cuando el hermano, la hermana logra entender que no es un capricho del pastor, no es un capricho del líder, decirle hermano ore, hermano lea la Biblia, venga a estudiar la palabra de Dios, conságrese al Señor. No es un capricho, te están enseñando la forma, conducirte reverentemente. Es Dios, escuche esto por favor, es Dios quien le dice a Moisés cómo tienen que vestir los sacerdotes. ¿O fue Dios quien le dijo a Moisés, no importa cómo vistan los sacerdotes, no importa cómo vistan los levitas, porque al Señor le importa el corazón? No fue Dios. No fue Dios. Fue Dios quien le dijo de qué color tenían que vestir los sacerdotes, cómo tenía que ser su vestidura, su vestuario, cómo se tenían que conducir, qué tipo de vida tenían que llevar. Ese es el Dios que sirve usted. Un Dios que ordena la vida del hombre. Un Dios que ordena la vida de la mujer. Entonces cuando nos encontramos, hermanos, con estas doctrinas, nos encontramos con estas enseñanzas, donde la iglesia cada vez más se parece al mundo, porque han olvidado esa parte donde la palabra de Dios dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. La iglesia ha olvidado eso completamente. La iglesia no ha logrado entender que el Dios de Abraham, que lo convenció profundamente de sacrificar a su hijo, que el Dios de Isaac, el Dios que se le presentó a Jacob, tanto así, para que luchara a muerte por su bendición. El mismo Dios es el mismo Dios de Moisés, quien mandó a Moisés como oveja al matadero, lo mandó solo a Egipto a encontrarse con su hermano Aarón, con su hermana María, para presentarse delante del faraón, sabiendo Moisés, conociendo completamente lo que significaba meterse en terreno egipcio, que cuando él estuviese parado delante del faraón, ciertamente iba a estar parado delante de un hombre, porque Moisés creció al lado de ese hombre. Artajerjes era el hermano de Moisés. El hermano putativo de Moisés era el faraón de ese tiempo. Si algo tenía claro Moisés, es que Artajerjes era simplemente un hombre, nadie más. Pero también sabía que para todos los que estaban a su alrededor, este hombre era un dios para la cultura egipcia. Por lo tanto, de la misma forma, con la misma obediencia, repito, como oveja al matadero, que es como tiene que obedecer un hijo de Dios. Cuando el Señor le dice, reprende a tu familia, reprende a tus hijos, ordena tu vida, espanta las malas amistades, predica la palabra. Cuando el Señor te envía a hacer algo que te da temor, no sabes cómo el resto va a reaccionar, pero cuando es Dios quien se inmiscuye en el corazón del hombre, el hombre obedece porque sabe que quien lo está mandando es Dios. ¿Qué piensa usted que pensaba el profeta Natán cuando va donde David, el rey de Israel, el hombre que tenía la vida de Natán, del profeta Natán, en su propia mano, a decirle que estaba equivocado, a decirle que había pecado y que Dios se iba a apartar de su presencia?
Porque lo mismo que hizo Saúl con David, que intentó matarlo y lo persiguió para matarlo, pero que por voluntad de Dios no pudo. Lo mismo que hizo Saúl con David, pudo haber hecho David con Natán. Con la diferencia de que David, a través de Natán, recibió palabra de Dios. Pero voy a lo que hizo Natán, cuando tuvo que salir de su casa con el llamamiento de Dios para ir a reprender al rey, que podía perfectamente mandar a que le sacaran la cabeza de arriba de los hombros, porque estaba reprendiendo al rey. Lo que ocurre hoy en día en las iglesias: nadie puede reprender al pastor porque el pastor es el mero mero y nadie puede reprender al pastor. Así ocurre en algunas iglesias, al menos acá no. Por lo tanto, hermano amado, cuando el hombre tiene el llamado de parte de Dios, sabe a quién está obedeciendo y se conduce con temor. Se conduce con temor en todas partes, porque él no sirve a Dios solamente dentro de la iglesia, sirve a Dios también allá afuera, sirve a Dios también en la casa, sirve a Dios también en el trabajo. Anda con cuidado, viste como un hijo de Dios, no solo en el templo, viste como una hija de Dios también allá afuera. Escuche esto: cuando una hermana, cuando un hermano se disfraza para venir a la iglesia como evangélico y allá afuera viste de forma distinta, es porque no ha tenido un encuentro personal con Dios. No ha tenido un encuentro personal con Dios. Por eso que para mí, esto es personal. Para mí no es lo mismo ser una hermana de la iglesia que una Dorca. Para mí una Dorca tiene una estatura. Es una persona que ha tenido un encuentro con el Señor. Lo mismo los varones. Porque han entendido que su llamado es de parte de Dios. El hermano no se esconde del pastor. El hermano no se esconde de la pastora, no se esconde de los hermanos. El hermano tiene temor de Jehová, que está en todo lugar, que está en la casa, en el trabajo, está en el colegio, está también en el templo, por supuesto. Él está en todo lugar. Su llamado fue de parte de Dios. Por eso es tan importante, hermano, que tú sepas bien si has tenido un encuentro personal con Dios o no. Cuando Dios llama al hombre, obedece a Dios en todo lugar. Porque entiende que el que lo llamó es el Dios todopoderoso, es el Dios eterno que transforma la vida, pero que también es celoso. Un Dios que tiene una forma, un Dios que tiene una estructura inamovible, que es la palabra de Dios, que es la escritura, y que no hay forma de tergiversarla, no hay forma de cambiarla si usted conoce bien la escritura. No hay forma de que una persona le enseñe lo contrario si usted conoce bien la escritura. Y cuando usted conoce la escritura, entonces está conociendo bien a Dios. Y usted empieza a aprender y usted empieza a entender de que esta estructura, que es la palabra de Dios, es la forma y el diseño de Dios. No hay otra forma. ¿Me escucha? Es la forma y el diseño de Dios. No hay otra forma. Entonces, hay ocasiones, yo le contaba esto a mis hijas y le decía: hay cosas en el Evangelio que jamás te las voy a poder explicar, que están en la palabra de Dios, que hay que obedecerlas porque a Dios hay que obedecerlo y no entenderlo. Hay ocasiones en las que vas a entender a Dios, vas a entender lo que Dios quiere hacer, y hay ocasiones en las que no vas a entender lo que Dios quiere hacer. El Señor Jesús le dice a uno de sus discípulos, seguramente, ciertamente le dice: no lo entiendes ahora, pero después entenderás lo que estoy haciendo. Hay cosas que usted no entiende en el Evangelio y hay cosas en las que usted no le va a encontrar explicación. Hay cosas que no tienen explicación en el Evangelio, que después usted las va a lograr entender. Pero el hombre que ha tenido un encuentro personal con Dios simplemente obedece, no cuestiona, no pregunta, obedece a Dios, al Dios estoy hablando al Dios de Moisés, al gran yo soy, a ese Dios, obedece a Dios, al Dios de Josué. ¿Sabe a quién se presentó Dios? Se presentó a Josué. Al término de su carrera, Josué fue la única familia en Israel que terminó sirviendo a Dios íntegramente
Porque a quien se apareció Dios fue a Moisés. Ahí viene el pasaje de la palabra del Señor. Cuando Josué dice, mi casa y yo, ustedes hagan lo que quieran. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Los demás no tuvieron la revelación del Espíritu Santo. Los demás no tuvieron la revelación de Dios en sus vidas. Josué sabía perfectamente a quién estaba sirviendo. Fue a él a quien el Señor le dijo nuevamente, quita el calzado de tu pie, estás delante de un Dios verdadero. Eso es lo que le hace falta al cristiano entender. Cuando una persona, el sábado nos ocurrió algo acá, cuando una niña necesitaba entrar para ser ungida, y me preguntan a mí, ¿qué hacemos? Yo le dije, no, tiene que esperar hasta después de la palabra, que es donde se ungen los enfermos. Es que dice que se tiene que ir porque tiene que cuidar a su hija. Y lo primero que yo pienso en mi corazón es la poca paciencia que tiene el ser humano para esperar los procesos de Dios y la inmensa paciencia que tiene el ser humano para esperar los procesos del mundo. ¿Se ha fijado que cuando una persona viene a Cristo para que la unjan porque se siente mal, se siente enfermo? Lo primero, esto ocurre muchas veces, nos dicen, es que tengo que ir a la casa. ¿Puede ser al tiro? No, el culto dura 1 hora y media aproximadamente, 2 horas quizás, y en la última alabanza se ungen a los enfermos. Es que me tengo que ir. ¿Sabe lo que pasa cuando esa misma persona tiene que ir a la posta y tiene que esperar 5 horas para que lo atiendan, 8 horas para que lo atiendan? Quiero que entienda algo, hermano. El ser humano por eso es imposible que tenga una experiencia personal con Dios, porque para el egipcio puede esperar, pero para Dios no puede esperar. Porque no ha tenido un encuentro personal con Dios. No ha tenido esa revelación que lo hace al hombre tomar el ministerio al cual el Señor lo llamó y tomarlo con santidad. Y decir, esto es santo, esto es de Dios, esto hay que tomarlo con respeto. Me tengo que conducir con santidad, me tengo que conducir con una estatura de un hijo de Dios. No solo aquí, sino afuera, sino en el otro lugar, en mi trabajo. Tengo que andar como un hijo de Dios, porque usted no sirve al pastor, usted no sirve a los hermanos, a usted lo llamó el Dios eterno. Entonces, cuando no está ese respeto, cuando el hermano tiene un respeto irrestricto dentro del templo con respecto a la presencia de Dios, y aquí llora, y aquí danza, y aquí se emociona por la palabra, pero allá afuera no siente exactamente lo mismo, es porque falta algo. ¿Sabe lo que falta? Un llamamiento genuino de parte de Dios. Algo hizo que Moisés agachara su cabeza, fuera y obedeciera al Señor. Ese encuentro personal con Dios marcó su vida para siempre. Si el encuentro que tú has tenido con Dios no ha marcado tu vida para siempre, es porque no sabes delante de quién estás sirviendo. Aún no conoces al Dios que estás sirviendo. Tú necesitas conocer bien al Dios que estás sirviendo, que no es el Dios, ese viejito de barbita blanca que está sentado en un trono entre medio de las nubes. Al Dios que tú sirves es un Dios tremendamente celoso. La Biblia dice que Él es veraz. Eso dice la Biblia, que Dios es veraz. Moisés lo entendió, por eso Moisés obedeció. Y cuando llega, ¿sabe? La recepción del resto del pueblo de Israel no fue una recepción cordial. Moisés le preguntó al Señor,
Y le dijo, ellos me van a preguntar quién me está llamando. Ellos me van a preguntar quién me envió. Cuando yo les diga que vengo de parte de Dios, me van a preguntar de qué Dios. Recuerde que en Egipto eran politeístas, todavía lo son. Son politeístas, adoraban a muchos dioses, al dios Sol, que era el más grande de todos sus dioses, pero el Dios eterno era mucho mayor que el Dios de los egipcios. Cuando Moisés le dice al Señor, ¿qué les digo? Me van a preguntar qué Dios me mandó. Y el Señor le dice, diles que te mandó el yo soy. Diles que te mandó yo soy el que soy. No le digas nada más, simplemente actúa. Obedece a todo lo que te estoy diciendo. Anda, preséntate delante del faraón. No te preocupes, yo voy a hablar por ti. Pondré a tu hermano hablará en mi nombre. Moisés simplemente obedeció esta locura, como cuando el Señor le dijo a Josué, rodea los muros de Jericó, no hagas nada, simplemente camina alrededor. Cuando terminen estas 7 días, den un grito de júbilo, hagan sonar las trompetas, el resto lo haré yo. A nadie se le podría ocurrir que simplemente caminando alrededor de murallas que eran tremendamente fortificadas, esas murallas iban a caer. Pero escuche bien, cuando usted conoce al verdadero Dios, nada es imposible para Dios. En el Evangelio hay un fondo y una forma. El fondo es tu bendición. La forma es tu santidad. Temor delante de Dios. Temor delante de Dios. La Iglesia Universal del Señor ha perdido el temor. Cuando usted ve que la música es igual a la del mundo, cuando usted ve que el hombre dentro de la iglesia viste igual al mundano, cuando usted ve que los templos son como cualquier salón mundano, es porque la iglesia ha perdido el temor de Dios, porque el hombre, el líder que dirige esa iglesia, nunca ha tenido un encuentro personal con Dios, ni siquiera sabe a qué Dios está sirviendo, ni siquiera sabe cómo Dios lo llamó al ministerio. Que es la primera pregunta que le hago yo a un pastor. ¿Cómo es que Dios lo llamó al pastorado a usted? Cuando me dicen, él va a ser el pastor, es lo primero que le pregunto. ¿Cómo es que Dios lo llamó al pastorado a usted? ¿Sabe lo que quiero saber? ¿Fue Dios quien te llamó a ser pastor o fue el hombre? ¿Fue Dios quien te llamó al evangelio o aún estás buscando un encuentro personal con Dios? Es necesario que se revele el poder de Dios, la gloria de Dios que se reveló a Moisés, para que usted se pueda conducir con temor delante de Dios. Es por eso que a la hija de Dios no le importa lo que le digan en el colegio, al hijo de Dios no le importa lo que le digan en el trabajo. Le van a decir que es fanático, le van a decir que está loco, le van a decir que está pasado de moda, le van a decir que es anticuado, le van a decir que no está, que la sociedad lo rechaza porque es extraño, porque es raro, porque piensa extrañamente, porque no es moderno. Pero ese hombre que se ha abstenido de todo lo que el mundo le ofrece, esa mujer que ha abandonado todo lo que el mundo le ofrece, ha tenido algo que el otro no ha tenido, que es un encuentro personal con Dios. Ha visto al Cristo de la gloria, se le ha revelado la gloria de Dios. Sabe a quién está sirviendo. Sabe a quién está sirviendo. Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Dice el apóstol Pablo que la palabra de la cruz es locura para todos los que se pierden, aún los que están dentro de la iglesia. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, más para los que se salvan, dice. Esto es a nosotros, es poder y potencia
del cielo, de lo alto. Dice, porque el mundo no nos conoce, porque no le han conocido a Él. Escuche eso. El mundo no nos conoce porque no le han conocido a Él. Ocurre un episodio, hermano, cuando salen de Egipto, Dios le muestra su gloria, no solo a Moisés, le muestra su gloria también a Aarón. Ven los milagros, Dios libra al pueblo de Israel de la mortandad, salen de Egipto y no todos, hermano, porque el que tuvo la revelación de parte de Dios, el que tuvo el llamado de parte de Dios fue Moisés. Y cuando salen de Egipto, en la primera estación forman un campamento. Moisés va a hablar con el Señor al monte Horeb, y cuando vuelve lo que encontró fue la actitud de cualquier mundano, de cualquier hombre, mujer que piensa que sirve a Dios, pero que no ha tenido un encuentro personal con Dios. Cuando vuelve se encuentra que están adorando a otro Dios, a un Dios a su medida. Se encuentra con eso. Y su hermana María, o Miriam, su hermana Miriam, murmuró de Moisés. Porque el que tuvo el encuentro personal con Dios no fue Miriam, quien tuvo el encuentro personal con Dios no fue Aarón, quien tuvo el encuentro personal con Dios no fueron los demás israelitas, el que tuvo el encuentro personal con Dios fue Moisés. Es por eso que cuando una persona tiene celo de la santidad de Dios, es porque algo especial ocurrió en él. Cuando una persona no está dispuesto a renunciar a Dios con tal de simpatizar con el mundo, es porque algo especial ocurrió en él, algo especial ocurrió en ella, algo especial ocurrió en usted cuando usted se resiste a las malas enseñanzas de la palabra, cuando alguien tergiversa la palabra, cuando alguien intenta meter enseñanzas equívocas en la iglesia. Usted se resiste, siente celo, siente rechazo, porque a usted no le interesa simpatizarle al pastor, a usted no le interesa simpatizarle al líder, al superintendente, a usted no le interesa simpatizarle al obispo, ni a la gente. Usted necesita estar bien con Dios, porque a usted lo llamó Dios. ¿A cuánto los llamó el Señor? Andad, dice la palabra de Dios, andad como es dignos de ser llamados hijos de Dios. Renuncia al mundo. Si a usted lo ha llamado Dios, renuncia al mundo. Condúzcase con temor de Dios. Nunca se olvide que el lugar donde usted está pisando es un lugar especial. Cada vez que usted quiera hacer algo, cada vez que venga a orar delante del Señor, recuerde estas palabras: quita el calzado de tu pie, mantente con honestidad, mantente con respeto, mantente con temor delante de Dios. Quita el calzado de tu pie. No estás delante de una estatua, no estás delante de una madera, no estás delante de un metal, estás delante del Dios vivo. Cada vez que dobles tus rodillas, cada vez que cantes una alabanza, cada vez que te prepares para venir a adorar a Dios, estás delante del Dios vivo. Mantén temor de Dios. Doquiera que vayas, doquiera que estés, donde te dirijas, estés en la casa, en el colegio, en el trabajo, en cualquier lugar donde estés, mantén temor de Dios. Pero esto solo es posible si ha habido entre usted y Dios un encuentro personal. Si no ha tenido un encuentro personal con Dios, urgentemente ore al Señor y dígale: Señor, yo quiero tener un encuentro personal. Yo quiero obedecer a Dios, no a la voz de un pastor. Tú no tienes que obedecer a la voz de un pastor. Tú no tienes que obedecer a la voz de un líder. Tú no tienes que obedecer a la voz de algún hermano, mentor en la iglesia. Tú tienes que obedecer la voz de Dios. Irrestrictamente obedecer la voz de Dios. Vas a leer la palabra de Dios y con el mismo temor que Dios le demandó a Moisés, con el mismo temor vas a leer la palabra de Dios y vas a decir:
Esto se hace porque lo dice la palabra de Dios. Y esto no se hace porque no lo dice la palabra de Dios. Temor de Dios. A la iglesia le falta temor de Dios. Temor de Dios. Amén. Póngase en pie, hermano, por favor. Señor bueno, si hay algo de lo que estoy seguro, que hay un solo Dios eterno, uno solo, que hay un solo Dios vivo y que hay un solo Dios verdadero, y ese eres tú, mi Señor. Enséñanos, Señor, a conducirnos con temor delante de tu presencia. Doquiera que estemos, doquiera que andemos, podamos recordar, Señor, que el llamamiento santo, el llamamiento verdadero es de aquel hombre, de aquella mujer que tiene temor de Dios en todo lo que hace. Camina con temor, habla con temor, viste con temor, se conduce con temor, porque quien le ha llamado es el Dios verdadero, es el Dios santo. Señor amado, te ruego, Padre Santo, que esta palabra que nos invita a tener temor de Jehová pueda, Señor, hacer vida en nuestra vida. Y podamos nosotros, Señor, buscar, si aún no lo hemos tenido, ese encuentro personal con Dios. Buscar ese encuentro personal con Dios. Lo que marcará un antes y un después en nuestra vida. Lo que hará, Señor, que nos conduzcamos con temor, sabiendo que al Dios a quien le hemos entregado nuestra vida, sabiendo que al Dios a quien hemos prometido lealtad, no es un Dios muerto, sino un Dios vivo. Señor, te rogamos, Dios del cielo, que esta palabra quede grabada en nuestras vidas. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor. Dios le bendiga.